Buenos días, estudiantes de Constitución Política. Hoy es nuestra semana novena de clase virtual. Ya serían 14 clases con las 5 presenciales. No nos faltarían sino 2 clases. La 15, que es una clase teórica, y la semana 16, que es la semana del parcial. La semana para tercer corte, sacar la nota del tercer corte, es la semana que va del 1 al 6 de junio. El 1 al 6 de junio, todos los docentes que vamos al día, que no tenemos que reponer clases, esa sería nuestra última clase, y para mí en especial es la clase del examen. Por lo tanto, ojo, es un llamado, como siempre les he dicho yo a ustedes, a que tengan en cuenta esto. Ya se está acabando nuestro semestre y pues la semana del 1 al 6 de junio, según el corte de la universidad, estamos en la última nota del semestre. Del 1 al 6 de junio vamos a hacer un examen, lo mismo que hicimos en el segundo corte, un examen corto de 5 preguntas de selección múltiple, que les fue todos muy bien, pues porque no tenía límite de tiempo. Me imagino que por eso estuvieron muy tranquilos. Vamos a ver si logro ponerle esta vez límite de tiempo, y si no, de todas maneras va a ser un examen escrito de 5 preguntas muy sencillas. Y terminamos el semestre la semana del 6, el viernes 6 de junio. En mi clase, no sé, en las otras clases de los docentes. Hoy vamos a ver un tema muy chévere que se llama los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Mecanismos de protección de los derechos. ¿Qué quiere decir? Durante todos estos últimas 8 clases hemos venido viendo los derechos fundamentales. Yo les dije a ustedes que los países que se constituyen como repúblicas democráticas son aquellos países donde los ciudadanos viven más tranquila, más pacífica, más armónica y más felizmente. ¿Por qué razón? Porque como son una república, pues tienen esos 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, que trabajan en beneficio del pueblo, para el pueblo, pero son independientes, autónomos, y se vigilan entre ellos. Por eso es que es mucho mejor, no están los 3 en cabeza de una persona. Entonces, por eso los países constituidos como república son los que mejor son. Segundo, porque esos países el pueblo es el que gobierna y tiene una democracia. Gobierno del pueblo, democracia, pueblo, cracia, gobierno. Es el gobierno del pueblo, pero como no podemos mandar todos, elegimos de manera popular, libre, secreta y voluntaria a la mejor persona que nos parece que nos va a dirigir el país. Por eso estamos bien. Adicionalmente, porque esos países donde somos repúblicas democráticas, existe un libro llamado Constitución Política, donde están escritos todos aquellos derechos que tengo yo, que no me los pueden quitar, transgredir, suspender o violar. Solo en algunos casos que hemos venido anotando hay derechos que se pueden suspender de manera temporal, pero las autoridades están para garantizarme. Y ya vimos la cantidad de derechos fundamentales que existen en Colombia y que me los deben proteger, garantizar, y que nacen conmigo y solamente desaparecen cuando yo me muero. Son los derechos, y ya los vimos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, eh, eh, de religión, de culto, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la educación, el derecho al trabajo digno, al debido proceso, a la propiedad privada, el derecho a la paz, a la honra, el derecho al libre tránsito y circulación, el derecho político a elegir y ser elegido, en la libertad de conciencia. Mire, todas esas cosas que en Colombia se nos respetan y que por eso vivimos más felizmente. Colombia nacemos libres, y no solo de libertad, sino de pensamiento, de filosofía, política, de expresión. Entonces, pues somos un país muy rico. Y dijimos que ese libro, que es la Constitución Política, en ese libro que está aquí, la Constitución Política de Colombia, nadie puede
es lo que está escrito aquí, nadie lo puede violar, atacar o suspender. Por eso es tan importante y por eso aquí quedó que los colombianos tenemos todos esos derechos y que nos los deben respetar y que la autoridad, llámese autoridad administrativa, policía y judicial, los deben proteger, cuidar y garantizar. Pero resulta que puede ser que no pase. ¿Qué pasa en el momento en que a mí me violan el derecho fundamental a la salud? Lo vimos, derecho fundamental a la seguridad social integral. Lo vimos hace 15 días y dijimos todos los colombianos tenemos que tener una protección en salud, en vejez y en riesgos laborales. Todos, 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 de alguna forma, sean en el régimen contributivo o sea en el régimen subsidiado, pero debemos estar protegidos. Y todos los días oímos en los noticieros y nos pasa, vamos al médico y no nos atiende. No el tal paseo de la muerte. Entonces, que llego a un hospital y no me atienden. O que me reciben, me atienden, pero no me dan el medicamento. Entonces yo voy al médico y me dicen, señora, sí, definitivamente usted está enfermísima, necesita, o usted, señor Juan Pérez, es diabético, tiene que ponerse la insulina. Entonces de ahora en adelante su EPS le tiene que suministrar la insulina y usted va 7 veces a que le entreguen la insulina y no se lo dan. ¿Qué pasa? Resulta que en la Constitución política están consagrados todos los derechos fundamentales, pero en la realidad puede pasar que así estén aquí escritos, en algún momento puede ser que no me los garanticen, que me los violen. Entonces, cuando los asambleístas se sentaron a redactar la nueva constitución política que vimos, ¿se acuerdan que vimos que la constitución anterior fue la constitución de 1886? Y en esa constitución habían algunos derechos, los fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, pero no había libre desarrollo de la personalidad, no había el derecho a la igualdad, las mujeres no podíamos votar. No había libertad de culto porque solamente se podía profesar la religión católica. Acuérdense, habían algunos, pero no todos. Cuando se redactó esta nueva constitución que es la vigente, los que se sentaban a redactar le dijeron hay que meter todos los derechos que hacen falta, incluidos los ambientales, los ecológicos, los recreativos, los culturales, que los vimos en la clase pasada. ¿Listo? Pero ¿y qué pasa si se viola? Porque va a pasar que me van a violar el derecho a la vida, o que a veces me van a violar el derecho a la educación porque no tengo acceso, o el que más se viola, el derecho a la salud, no me atienden, no me operan, no me dan el medicamento. ¿Qué pasa si no? Es muy bonito que estén acá, muy chévere que estén ahí, pero ¿qué pasa si en la realidad me violan el derecho? Si una autoridad, si un hospital no me recibe y no me hace la cirugía de corazón abierto que necesito, ahí me están violando dos derechos: el derecho a la vida, porque si no me operan me muero; el derecho a la salud, porque todos los colombianos tenemos derecho a tener atención en salud; el derecho a la igualdad, porque a unos sí los operan y a mí no. Entonces, mire que con una sola se violan muchos derechos. Entonces, los asambleístas, los que escribieron esta constitución, dijeron, bueno, vamos a meter todos los derechos fundamentales que deben tener los colombianos, pero a continuación vamos a meter los mecanismos de protección de los derechos. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a escribir cómo se protegen los derechos. ¿Qué puede hacer un ciudadano en el momento en que le violen un derecho fundamental? Porque pues muy bonitos que estén acá, pero si en la vida práctica me lo violan, ¿qué hago? Entonces, ellos escribieron, después de que se acabaron de enumerar los derechos fundamentales, el siguiente capítulo, que es el tema de hoy, se llama los mecanismos de protección de los derechos. Es decir, una vez ya los nombraron, los explicaron, vamos a decir cómo se protegen, cómo puede un ciudadano pedir que efectivamente le protejan esos derechos. Entonces, arrancamos con nuestra clase de hoy: mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Y párenme bolas. Lo primero que hay que decir es que es para proteger los derechos fundamentales. No sirven para otra cosa. Lo que vamos a decir ahorita
es para proteger los derechos fundamentales. No se pueden utilizar para proteger otra cosa diferente a los derechos fundamentales. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales? Pues el derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, al debido proceso, al libre tránsito y circulación, a la seguridad social integral, a la libertad de culto, a la libertad de expresión, al libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso, al derecho a la recreación, al deporte, al esparcimiento del tiempo libre, el derecho a la paz, eso, la lista de derechos, no más, no se utilizan para otra cosa. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos de protección de los derechos? Son 3. ¿Cuáles son los mecanismos de protección de los derechos? Son 3. La tutela, las acciones populares y la acción de cumplimiento. Son 3. Póngame cuidado. Mecanismos de protección de los derechos. ¿Cómo puedo yo solicitar que me protejan mis derechos? A través de 3 mecanismos que están dentro de la Constitución Política de Colombia. Son la acción de tutela, la acción de cumplimiento y las acciones populares. No hay más, son solamente esos 3. Y por favor, párenme bolas. Nosotros cuando estábamos en clase presencial alcanzamos a ver otra cosa que se llaman los mecanismos de participación ciudadana. Eso lo vimos en clase presencial, sentados en clase en el auditorio de, acuérdense, mecanismos de participación ciudadana. Una cosa son los mecanismos de participación ciudadana y otra cosa muy distinta son los mecanismos de protección de los derechos. Los mecanismos de participación ciudadana es cómo participa el pueblo, mecanismos de participación, y los vimos. Los mecanismos de participación ciudadana son plebiscito, referendo, iniciativa popular, revocatoria del mandato, voto programático, partidos políticos y cabildo abierto. ¿Se acuerdan? Mecanismos de participación, cómo participa el pueblo en las grandes decisiones del país. El pueblo participa a través de referendo, plebiscito, revocatoria del mandato, bla, bla, bla. Hoy estamos viendo otra cosa, mecanismos de protección de los derechos. ¿Cómo hago yo para que me protejan un derecho fundamental que me está siendo violado, atacado, suspendido, violado? Entonces son 3, ya vimos, acción de cumplimiento, acciones populares y la acción de tutela. Todos hemos oído sobre la acción de tutela. Tal vez es la herramienta más importante de la Constitución del 91. Usted le puede preguntar a cualquier ciudadano, el más científico, el más erudito, el más intelectual, y le pregunta, oiga, ¿qué le parece a usted que haya sido el aporte más importante de la Constitución del 91? Y con toda certeza va a decir la acción de tutela. Y le pregunta al más ignorante, al más la persona que no ha tenido acceso a la educación, al que está completamente al menos educado, y le dice usted, oiga, ¿con qué cosa se siente usted seguro en este país? Y le va a contestar con toda seguridad la acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo de protección, o sea, dijimos que son 3, acción de tutela, acción de cumplimiento y acciones populares. Vamos a empezar con la acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales y solo opera para proteger derechos fundamentales. Quiere decir que usted no puede interponer la acción de tutela para otra cosa diferente. Que se estrelló en el carro y voy a demandar, usted no puede hacer una acción de tutela porque eso no es un derecho fundamental. Que arrendé mi casa y el señor no me quiere devolver mi casa, el arrendatario, vaya y contrate un abogado y pues chúpese todo el proceso y espere todo el tiempo necesario, pero usted no puede hacer eso a través de la acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales. Entonces, la acción de tutela vamos a leer y vamos a explicarla por partes. Voy a leerla toda y a continuación voy a explicarla paso a paso para que entendamos. La Constitución Política de Colombia dice que la acción de tutela dice así: toda persona tiene acción de tutela para reclamar
ante los jueces en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente y sumario por sí misma o por interpuesta persona, la protección inmediata de los derechos fundamentales que resulten vulnerados, amenazados o atacados por una autoridad pública, y solo procede cuando no se disponga de otro medio diferente que la acción de tutela. ¿Listo? Vuelvo y repito. La acción de tutela. Toda persona tiene acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar mediante un procedimiento preferente y sumario la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando quiera que estos resulten vulnerados, amenazados o atacados por una autoridad, ¿cierto? Y cuando no se disponga de un medio judicial diferente. Listo. Ya tenemos la definición. Ahora vamos a explicarlas paso a paso. Entonces, arranca diciendo, toda persona tiene acción de tutela. Quiere decir que la Constitución lo primero que hizo con ese mecanismo de protección es decir, aquí todos, no hay excepción. Todo el ciudadano colombiano o inclusive extranjero, toda persona que esté en el territorio colombiano puede interponer una acción de tutela. Toda, por eso arranca diciendo, toda persona tiene acción de tutela. Quiere decir que si usted en cualquier momento siente amenazado, violado o atacado un derecho, usted ya por sí sabe que tiene el derecho. Cualquier persona tiene el derecho de interponer una acción de tutela. Segundo, para reclamar ante los jueces. Quiere decir que la acción de tutela se interpone ante los jueces. ¿Ante qué jueces? Bueno, entonces vamos a ver. Aquí al interior de la justicia colombiana hay varios jueces que reciben diferentes casos. A usted no le interesa ese tema porque cuando le está afectando un derecho fundamental, usted no ponen al ciudadano a investigar, ante cuál juez tengo que poner no, dice ante un juez. Usted llega con su acción de tutela y se para ante cualquier juez y el juez se la tiene que recibir, la acción de tutela. ¿Listo? Esa acción de tutela la recibe el juez y el juez, él, ya adentro de su despacho, decide si es él o le compete a otro juez. Entonces, si es él, se queda con ella y la tiene que resolver. Si no es él, él mismo tiene que enviársela al juez competente. Porque es que, ¿cuáles son los derechos fundamentales? El derecho a la vida, a la seguridad, a la salud. Entonces no pueden poner al ciudadano a investigar ante qué el juez le toque. ¿Será el juez administrativo? ¿Será el juez civil? ¿Al juez penal? No, eso no. Por eso arranca diciendo, toda persona tiene acción de tutela para reclamar ante los jueces. Listo, ante los jueces. Usted interpone la acción de tutela ante un juez y ese juez se la debe recibir, no se la puede rechazar. El juez no le puede decir, no, mira, esa no es mía, esa ya en la 10ª o esa otro, no, la tiene que recibir y él inmediatamente, si es de él, se queda con ella. Y si no, la tiene que él pasársela al juez competente. ¿Listo? Segundo, la acción de tutela se puede poner escrita o verbal. Quiere decir que si es muy grave, si la cosa es muy urgente, usted puede entrar a un juzgado y decir, necesito interponer la acción de tutela ya, y tiene que el juez parar todo y recibirle verbalmente la acción de tutela. O si quiere, la puede pasar por escrito. El escrito para una acción de tutela, pues se la hace no se necesita de abogado. En internet consiguen ustedes ya los formatos para poner una acción de tutela por salud, por vida, por educación, por debido proceso, por lo que sea. Si a usted no le permitiera un proceso justo, baje una acción de tutela, violación fundamental al derecho del debido proceso.
Si a usted no le dan los medicamentos, baje un formato sobre acción de tutela por violación al derecho a la salud. Si un policía le pegó un tiro y no lo mató, pero está que muere, acción de tutela por el derecho fundamental a la vida. ¿Sí me entienden? Los formatos no son muy estrictos porque es que se está protegiendo un derecho fundamental. Por eso dice que toda persona tiene acción de tutela. Se puede presentar ante cualquier juez. A usted no le importa. Vaya a un juzgado y entre al juzgado y ahí usted dice, interpongo la acción de tutela o radico la acción de tutela y se la tienen que responder. La puede hacer de manera escrita o verbal. Se la tienen que recibir. Luego dice, en todo momento y lugar. O sea, a mí no me pueden decir, no, venga más tarde o no se lo puedo recibir en Cartagena porque es que usted vive en Bogotá. En todo momento y lugar. O sea, la acción de tutela está vigente en cualquier momento. Usted, en el momento en que sienta que le están violando un derecho fundamental, que son súper protegidos y súper garantizados, puede hacer uso de la acción de tutela, la interpone ante cualquier juez, la interpone en cualquier momento y lugar. No le pueden decir, no, mira, ve y la pones en Girardot. No, es que tú estás en Girardot, pero vives en Bogotá, ponla en Bogotá. No, la puede interponer en cualquier momento y lugar del juzgado, ¿no? Ahora, por sí misma o por interpuesta persona, es decir, que no se necesita abogado para interponer una acción de tutela. La interpone usted en un formato poniendo acción de tutela. Eso sí tiene que decir cuáles derechos están siendo violados, ¿cierto? Y ya con eso. En general hay muchas organizaciones no gubernamentales que de manera gratuita elaboran las acciones de tutela. Los consultorios jurídicos de las universidades donde hay derecho, en las universidades donde hay facultad de derecho, hay unas oficinas que se llaman consultorios jurídicos, allá les elaboran de manera gratuita. En la personería, en la defensoría del pueblo, en la inspección de policía, les ayudan a redactar la acción de tutela para que usted la pueda presentar. La puede presentar por usted mismo, sin necesidad de pagarle un abogado. Si quiere, le paga un abogado, no se necesita, o la puede interponer su mamá, su tía, su primo o su vecino por usted. Dice, toda persona tiene acción de tutela. Para reclamar ante los jueces, ya sabemos, ante cualquier juez, en todo momento y lugar, se la tienen que recibir en los juzgados, por sí mismo o por interpuesta persona. O sea, se la tienen que recibir si la interpone usted, si la interpone un abogado o si la interpone alguien por usted. Y mediante un procedimiento preferente y sumario. ¿Qué significa un procedimiento preferente y sumario? Preferente significa que hay que darle preferencia y sumario que no le pueden pedir más pruebas. Usted radica la acción de tutela y el juez, tal como la recibe, en su infinita sabiduría, deberá resolverla de manera preferente. Es decir, de manera preferente es que la acción de tutela tiene 10 días para ser contestada. 10 días. Si no la contestan en 10 días, meten preso al juez. ¿Listo? Entonces, por eso las acciones de tutela son tan buenas, por eso las conoce todo el mundo y por eso todo el mundo las mete y las utiliza cuando le están violando un derecho fundamental, porque deben ser resueltas y tramitadas mediante un procedimiento preferente y sumario. Preferente es que el juez debe resolverlas de manera preferente en un término de 10 días debe contestarle. ¿Listo? Y sumario es que no puede pedir pruebas. Si yo le digo, señor juez, me están atentando contra el derecho a la vida y hay anexo y la salud, porque me ordenaron que me hicieran una cirugía de corazón abierto y la EPS no me quiere operar, aquí está la orden del médico de hospitalización y la orden de cirugía que no me quieren practicar. Le anexo esta acción de tutela. El juez no la recibe y dice, pero venga, yo no sé si usted, ¿será que usted sí sufre el corazón o no sufre? ¿Por qué no? Le voy a pedir más pruebas? ¿Por qué no le dice a su médico que no, señor? Sumario es que el juez, como la recibe, la debe resolver. No puede pedir más tiempo, ni más pruebas, ni nada. Por eso es que ¿por qué es así? Porque es que cuando se está violando o amenazando un derecho fundamental, por eso se dice que de manera inmediata se debe proteger el derecho fundamental. Entonces, miren en qué vamos. Toda persona tiene acción de tutela, ¿cierto?
para interponer ante cualquier juez, en todo momento y lugar. La protección inmediata de un derecho fundamental, ¿cierto? Que la puedo interponer escrita o verbal, me la tienen que resolver en un plazo de 10 días de manera preferente, y sumaria es que me la deben resolver con lo que yo la presente. No me pueden pedir más pruebas. ¿Listo? Y que no haya un proceso, un mecanismo diferente a la tutela, ¿cierto? Para interponerlo. Por eso es que la acción de tutela es tan importante. No se puede utilizar para otra cosa que no sea para derechos fundamentales gravísimos. La vida, la libertad, la igualdad, la salud. Por eso todos los días ustedes oyen que la gente pone acciones de tutela para proteger la vida, la salud, la libertad, la igualdad y la educación. Básicamente, casi siempre son esas 5 acciones de tutela porque me están violando el derecho a la vida o me están violando el derecho a la igualdad o a la educación. Entonces, interpongo la acción de tutela. Es un mecanismo súper eficiente, no existía antes de la Constitución del 91, no existían los mecanismos de protección. Estaban escritas, pero como que la gente no tenía cómo poder pedir ayuda en el momento en que esos derechos fueran atacados. Cuando la acción de tutela la recibe el juez y la acepta, lo que hace el juez es emitir una orden para que esa amenaza pare. Entonces, por ejemplo, que no me operan. Entonces el juez lo que hace es ordenar al hospital que se practique la cirugía. Es una orden. Que no me entregan los medicamentos, acción de tutela. Entonces lo que hace el juez es, después de valorarla, en un término de 10 días, ordena que se le entreguen los medicamentos. Que me expulsaron de la universidad por homosexual, me están violando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad, a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. El juez ordena inmediatamente que ese estudiante sea reintegrado, ordena. La acción de tutela es para que el juez reciba una solicitud de que se está amenazando o violando un derecho fundamental, y si él considera pertinente y ve que sí se está amenazando, en el término de 10 días ordena que se subsane, que pare la amenaza y que se arregle esa amenaza. ¿Listo? No procede cuando la persona cuenta con otros mecanismos. Primero, no procede la acción de tutela cuando no son derechos fundamentales. Como dije, es que el arrendatario no me paga el arriendo, qué pena. Esa acción de tutela se rechaza porque no es un derecho fundamental que se le está violando. Es que no le pagan un arriendo, vaya y contrate un abogado y haga la hermana. Que, no sé, que no quiero pagar los impuestos. Eso no es procede porque usted tiene que pagar los impuestos, ¿sí? Entonces solamente procede cuando hay una amenaza, un ataque o una vulneración a un derecho fundamental. El fallo es de inmediato cumplimiento. Generalmente dicen en el término de 2 días. La acción de tutela tiene 2 términos. 10 días para contestarla, tiene el juez 10 días para, y si no lo meten preso, y 2 días para que la cumplan. Entonces, que no me operan. Entonces el juez en 10 días contesta, que lo operen, ordeno que lo operen, y tiene que hacerlo la operación en 2 días. Ha traído muchos problemas porque en realidad en la vida práctica es muy improbable que se pueda resolver en el término de 2 días. Más, por ejemplo, cuando le dicen, opérelo ya. Si una clínica tiene 2 salas de cirugía o 5 salas de cirugía y hay pacientes más enfermos que usted, una señora teniendo el chino ya, otro con una pierna amputada y las salas de cirugía, pues van a decir, qué pena, no puedo cumplir en el plazo de 2 días. Pero pues se meten en un semi problema porque sí tiene dos plazos que hay que cumplir, que es en 10 días le deben contestar a la persona, y si sí lo favorece, en 2 días siguientes tienen que subsanarme el problema. Cuando se trata de entregar medicamentos lo hacen rápidamente, cuando se tratan de reintegrar a una persona a su trabajo o a su colegio porque lo discriminaron, se hace rápidamente, pero en temas de salud, de operaciones y eso, es un poco improbable que en el término de 2 días se haga, pero así lo dice. ¿Listo?
Entonces ya dijimos que el tiempo es 2 días para que el juez conteste y 2 para que ordene a la autoridad que es. No se necesita presentar por abogado, basta explicar cuáles son los derechos fundamentales que me están siendo atacados, puede ser verbal, y lo que tiene que hacerse es cumplirse en el término. Ahora, ¿qué pasa? Si el juez en el término de 10 días aceptó la tutela y ordenó al hospital que me operaran y no me operaron en los 2 días o no me entregaron el medicamento en 2 días, ¿qué pasa cuando la tutela sale a favor mío y no se cumple? Entonces tengo la acción de desacato, desacatar. Desacatar significa que no cumplió con una orden. Entonces, cuando el hospital no me opera, a pesar de que el juez de tutela ordenó que me operara, cuando la EPS no me entrega el medicamento, a pesar de que la tutela salió a favor mío y en 2 días no me entregaron el medicamento, entonces ¿yo qué hago? Voy ante el mismo juez que sacó esa tutela y le digo, señor juez, el hospital no me quiso operar, el hospital, la EPS no me entregó el medicamento, voy a poner una acción de desacato. Entonces se interpone la acción de desacato, que quiere decir que la autoridad no cumplió con el fallo de la tutela. Entonces, una vez se desacata, pues el juez sanciona al presidente, al médico o al presidente de la EPS y generalmente les ponen son unas multas en dinero o un arresto domiciliario. Cuando la autoridad que tiene que subsanar el daño que está causando al derecho fundamental no lo hace, entonces se interpone la acción de desacato y el juez termina sancionando al presidente de la clínica, al gerente de la clínica o al presidente de la EPS por no haber cumplido con eso. ¿Y cuáles son las sanciones? Pues eh, las sanciones son una multa que la calcula el juez y la segunda es, después de la multa, le puede meter un arresto domiciliario, es decir, que cumpla un tiempo en su casa sin salir. No lo van a meter preso porque la mayoría de veces no es porque la persona no quiera, sino porque no la puede cumplir. No lo pudo operar porque las salas de cirugía no estaban o no le pudo poner la prótesis que necesitaba porque tocaba traerla al exterior, entonces la clínica no lo puede operar en 2 días porque no existe la prótesis. No se cumplieron en los 2 días, entonces pues lo arrestan, le meten una arresto, cumpla 8 días en su casa de arresto y mire a ver cómo puede cumplir más rápidamente la acción de tutela. Si el fallo sale en contra mía, es decir, no me aceptan la tutela, yo puedo imponer puedo presentar una impugnación, es decir, solicitar que me revisen mi tutela dentro de los 3 días siguientes ante el defensor del pueblo, ante cualquier autoridad. Segundo, acción de cumplimiento. ¿Cuáles son el segundo mecanismo de protección de los derechos fundamentales? Son las acciones de cumplimiento. Vamos a resumir la acción de tutela. La acción de tutela es cuando se viola un derecho fundamental, solamente cuando hay amenaza o violación de un derecho fundamental. La acción de tutela la puede presentar cualquier persona ante cualquier juez, en cualquier momento, tiempo y lugar. La puedo hacer por mí mismo o por interpuesta persona. La puedo hacer escrita o verbal. Recibida, el juez la tiene que resolver en 10 días. Si me la resuelven a favor mío, se ordena cumplir en 2 días. Si no se cumple en 2 días, puedo interponer la acción de desacato para ordenar que la cumplan y que además de cumplirla, pues entonces se le meta una sanción a la persona que no la cumplió y la sanción es una multa en dinero y un arresto domiciliario, porque generalmente, como ya dijimos, las acciones de tutela no se cumplen no porque no se quieran, sino porque efectivamente es imposible cumplirla en tan poquito tiempo. Ahora, la acción de cumplimiento, ¿qué es? Es otro mecanismo de protección de los derechos. Mire lo que dice. Dentro de los mecanismos de protección de los derechos
existe la acción de cumplimiento destinada a brindarle a los particulares la oportunidad de exigir a las autoridades la realización de un deber omitido o no cumplido. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Mire lo que pasa. Muchas veces nosotros dependemos de que las autoridades decidan algo, ¿cierto? Que estoy solicitando, por ejemplo, que un barrio o una localidad pidió que le pusieran un CAI para protegerlos, un centro de atención de la policía para que los protegiera. Salió la resolución ordenando que se pusiera el CAI y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y pasó el tiempo, y nunca, a pesar de que existe ya la orden, nunca se hizo. Que las oficinas de bienestar familiar de cada localidad le deben llegar la bienestarina para repartírsela a los niños más pobres y vulnerables de cada localidad. A pesar de que llegó la bienestarina, no la reparte. Y uno va y le dice, señor, reparta la bienestarina, no la quiero repartir. O señor, ¿por qué no ponen el CAI que ya ordenaron que lo pusieran? No, no quiero o no respondo. Los particulares, antes de la Constitución del 91, estábamos a merced de que las autoridades les dieran la gana cumplir con un deber o con una orden. Los particulares no teníamos ningún mecanismo que nos permitiera obligar a las autoridades a cumplir con un deber que tenían que cumplir. Más allá de quejarnos, por favor, mire, hagan lo que usted ya les ordenó. No lo hacían o no nos contestaban, o decían sí lo voy a hacer y nunca lo hacían, o sencillamente no lo hacían porque no querían. Y los particulares estábamos desprovistos de algo para poder obligar a la autoridad a cumplir un deber. Por eso dice, dentro de los mecanismos de protección y aplicación de los derechos se incluyó la denominada acción de cumplimiento, destinada a brindarle a los particulares la oportunidad de exigir de las autoridades la realización de un deber. ¿Listo? Entonces, cuando usted sabe que una autoridad tiene que cumplir algo y no lo cumple, entonces usted tiene primero que interponer una acción de cumplimiento. Entonces, la acción, ¿por qué? Porque es que la autoridad tiene que cumplir algo que le ordenaron y no lo cumple. Por eso se llama acción de cumplimiento. Es diferente de la acción de tutela en lo siguiente. Primero, la acción de cumplimiento sí se tiene que conseguir un abogado. O sea, la acción de cumplimiento sí se tiene que contratar un abogado. Se debe interponer ante los jueces administrativos. Acuérdense que la acción de tutela se podía poner ante cualquier juez. Y se podía poner, la pongo yo, la pone un tercero o la pone un abogado, no importa. En cambio, la acción de cumplimiento se tiene que interponer a través de un abogado y solamente la reciben en los juzgados administrativos. No se pueden radicar en otro lado. ¿Listo? Y lo que se busca es ordenar, solicitar que la autoridad que no cumplió con un deber lo cumpla. ¿Listo? Porque esa omisión de ese deber me está causando a mí un problema, a mí o a los particulares. Entonces, la acción de cumplimiento, una vez yo consigo un abogado, le pago al abogado o puedo conseguir un abogado gratis en consultorio jurídico o un abogado que no me cobre o el que me cobre, le digo por favor, mire que el Ministerio de Defensa no ha cumplido con poner el CAI que ordenaron poner en la localidad de Suba. No lo han cumplido. Entonces, por favor, le vamos a pagar para que usted interponga una acción de cumplimiento y obligue a esa autoridad a que cumpla por poner el CAI. Entonces ya dijimos, se llama acción de cumplimiento y solamente va dirigida para que los particulares puedan obligar a que se obligue a que la autoridad cumpla con un deber que no ha cumplido. Debe ser escrita, debe ser a través de un abogado, se debe interponer una demanda de acción de cumplimiento, se debe radicar en los juzgados administrativos. Una vez la recibe el juzgado, también tiene un proceso muy corto
en el que dura más o menos máximo 6 meses, y una vez el juez recibe la acción de cumplimiento, analiza todo y ve que definitivamente la autoridad no está cumpliendo, lo que hace es sacar un fallo en el que el juez le ordena a la autoridad cumplir con el deber que no ha cumplido. Entonces ya tenemos una herramienta, un mecanismo que nos acompaña y que nos permite que en el momento en que una autoridad no cumpla, podamos tener una herramienta para que cumpla. Ahora, una vez el juez ordena que cumpla, fuera de eso, compulsa copias, envía copias para que esa autoridad que no cumplió la investiguen y le inicien un proceso disciplinario, fiscal y penal, si es el caso. Disciplinario quiere decir que debía haber hecho eso y no lo hizo. Entonces le inician un proceso en la Procuraduría. Y si ahí se desprende que realmente el funcionario no quiso cumplir con algo que cumplió, lo pueden suspender o destituir del cargo e inhabilitar para ejercer cargos públicos. Si además causó daños, detrimento patrimonial, lo obligan con su patrimonio a resarcir los daños causados. Y si, por ejemplo, causó una muerte por omisión, lo pueden meter preso. Entonces, mire que la acción de cumplimiento tiene dos opciones. La primera, que se le ordene a la autoridad que cumpla. Ya no está en manos de los particulares rogarle y rogarle, por favor, sino que ya un juez de la República, a través de una sentencia, le ordena que cumpla. Y segundo, aparte de todo, lo investigan. Y si realmente no quiso cumplir porque no quiso, pues lo pueden suspender, destituir, inhabilitar, resarcir los daños y de pronto hasta irse preso. Entonces, pues fíjense que es un mecanismo de protección que protege a los particulares de los abusos de las autoridades cuando las autoridades no quieren cumplir. Estos procesos de tutela y de acción de cumplimiento, como dijimos, son procesos breves y sumarios y que se hacen a través de celeridad y eficiencia. ¿Listo? Eso es la acción de cumplimiento. Y las acciones populares. Bueno, en la acción de cumplimiento hay una cosa importante que hay que cumplir y es un prerequisito. La ley me exige, antes de poner la acción de cumplimiento, antes de contratar el abogado, yo tengo que ir donde la autoridad y decirle, mire, por favor, cumpla. Generalmente háganlo por escrito. Mire, aquí se ordenó que en esta localidad se ponga un CAI y usted no lo ha cumplido. Y radica el documento. ¿Listo? Eso se llama agotar la vía gubernativa. Agotar la vía gubernativa. Quiere decir, porque la ley dice, oiga, si en lo posible puede pedirle a la autoridad que cumpla y la autoridad de manera decente cumple, pues ¿para qué demanda? Cumpla con pedirle primero a la autoridad que cumpla. Agote la vía gubernativa. Eso significa agotar la vía gubernativa. Ir donde la autoridad y decirle, oiga, usted no está cumpliendo con un deber, siempre por escrito, radíquelo, por favor cumpla. Ya, ahí usted ya agotó la vía gubernativa y ya tiene el derecho a interponer la acción de cumplimiento. Lo primero que va a mirar un juez cuando se interpone una acción de cumplimiento es si usted agotó la vía gubernativa. Es decir, que usted primero fue donde la autoridad y le solicitó que cumpliera. Se dice que se esperan, el plazo es de 10 días para que la autoridad le conteste. Si la autoridad no le contestó o no lo quiso hacer o no cumplió, usted ya agotó la vía gubernativa, ahora sí contrate el abogado y métale la acción de cumplimiento. ¿Listo? Eso es. Y el último mecanismo de protección de los derechos se llaman las acciones populares. Hay unos derechos fundamentales que son colectivos. La mayoría de derechos fundamentales son individuales. De respeto a la vida, la libertad. Cuando ustedes le van a arrebatar la vida, es su vida. Cuando lo discriminan, lo están discriminando a usted. Por homosexual, por afrodescendiente, por gordo, por bajito, por calvo, por mujer, por lo que sea, es a usted. ¿Listo? Las acciones de tutela se ponen para proteger derechos fundamentales individuales. Me están atentando mi vida, me están atentando mi libertad o están atentando contra la libertad de mi hijo, contra el libre desarrollo, contra el derecho a la igualdad de mi hijo.
son para derechos fundamentales individuales. Pero resulta que hay derechos fundamentales colectivos. ¿Cuáles son los derechos fundamentales colectivos? Por ejemplo, la salubridad pública, la seguridad, el medio ambiente. Esos son, a mí no me pueden poner un policía para cuidarme a mí solo. No hay 50 millones de policías para ponernos a cada uno. La seguridad es colectiva. Cuando en un barrio hay problemas de seguridad, pues es un derecho fundamental colectivo. Cuando hay insalubridad, cuando ponen una fábrica que está emitiendo vapores tóxicos y está envenenando, no me está envenenando a mí solo, sino está envenenando a todo un barrio o a toda una localidad. Entonces hay unos derechos fundamentales colectivos, que son los derechos fundamentales colectivos, son a la salubridad pública, a la seguridad pública, a la moral pública. Si en mi barrio, al lado de mi casa, me ponen un prostíbulo, pues están afectando la moral de mi casa, pero la moralidad de la cuadra y del barrio. A todos nos afecta. Entonces se crearon las acciones populares como mecanismo de protección de derechos colectivos. Además agiliza y simplifica. ¿Qué tal el barrio poniendo que quiten el prostíbulo que queda en la calle 27 con 36 Sur, el otro, que quiten el prostíbulo de la calle 37 con 27 Sur, y todos los, cada familia de cada barrio, entonces serían 40 demandas para proteger el derecho a la moral de cuando se puede poner de manera colectiva, porque está afectando no a una persona, sino a muchas. Entonces las acciones populares son medios procesales que posee toda persona para la protección y defensa de derechos e intereses colectivos que afectan y están relacionados con el patrimonio público, con el espacio público, con la seguridad pública, con la salubridad pública y con la moral pública. Entonces, en el momento en que algo o alguien atenta contra un derecho fundamental colectivo, todas las personas pueden presentar una sola acción popular para que defiendan esos derechos colectivos que están afectando a todos. Igual se presenta con un abogado, se resuelve de manera pronta, eficaz, eficiente y de manera acelerada. Es para la protección de derechos fundamentales colectivos. Ahí están ya los tres mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Acuérdese, importantes, no proceden contra daños o perjuicios que sean derechos fundamentales. Si yo iba por la calle y me robaron, yo no puedo poner una acción de tutela, ni una acción de cumplimiento, ni una acción de acciones populares. No, porque no proceden. Me toca contratar un abogado, existe otro medio de defensa, me toca contratar un abogado que me defienda y trate de recuperar y que metan preso al señor. No es la violación a un derecho fundamental, pero cuando atentan contra mi vida, contra mi libertad, contra mi igualdad, contra mi libertad de pensamiento, de opinión, de crédito, del libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso, ahí sí cabe la acción de tutela para proteger derechos individuales que están siendo amenazados y tienen que ser parada la amenaza de manera inmediata. Por eso es que me tienen que resolver en el término de 10 días y ordenar se reparen en 2 días. La acción de cumplimiento es cuando una autoridad no cumple, acción de cumplimiento, cuando una autoridad no cumple con lo que tiene que cumplir y por lo tanto yo contrato un abogado, le digo primero, oiga, cumpla, agoto la vía gubernativa. Si la autoridad pasados 10 días no cumple, no me contesta o no lo hace, ya puedo contratar un abogado, interponer la acción de cumplimiento para que un juez a través de una sentencia ordene que la autoridad cumpla y además se compulsan copias para que lo investiguen disciplinaria, penal y económicamente, que es lo importante. No solo que me reparen y me solucionen y ordenen que cumpla, sino que lo sancionen y lo castiguen por ser grosero y por no cumplir con lo que tiene que cumplir. Y las acciones populares, que son cuando se atentan contra derechos colectivos como
el patrimonio, el espacio público, la seguridad, la salubridad y la moral. Entonces las personas presentan una acción que ayuda a que los protejan a todos. Muchas gracias, espero el resumen de esta clase. Háganlo por favor cuidadosamente, esto puede ser una pregunta del parcial, ahí les boto ese dato y espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente clase, gracias.